buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes y bueno, una vez más compartir un devocional más a través de la palabra de Dios y bueno, encontrándonos con un fin de semana que nos prepare para acercarnos al Señor, a la iglesia local, congregarnos, ser fiel a su iglesia. Y bueno, el día de hoy quiero animarles en Lucas capítulo 2, en el versículo 25. Y piense por favor en estas palabras, mire lo que dice allá. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este era hombre justo y pío, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Quiero que piensen por favor el día de hoy en estas palabras que titulé con el devocional anterior, un hombre llamado Simeón. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Bendice este tiempo de meditación, Señor, y permítenos que mientras meditamos en estas declaraciones, Señor, seamos movidos a aprender del carácter de personas piadosas y temerosas que te honren y glorifiquen, Señor. Bendice este tiempo, tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Siempre me ha gustado estudiar la vida de personajes bíblicos y su trasfondo, porque creo que cuando nosotros meditamos en su carácter y la estructura de su vida, nos enseñan a nosotros como cristianos el comportamiento que nosotros deberíamos de tener como cristianos ante esta sociedad. Estamos en una sociedad, hermanos, que está hambrienta de hombres de carácter, de temor del Señor, que refleje a Cristo y que se toman en serio la vida cristiana para reflejar más del Señor en nuestras vidas. Y bueno, cuando pienso en la vida de Simeón y pienso que en simplemente 2 o 3 versículos lo encontramos bajo la firme convicción de que el Señor le enseñó a través de los mandatos de su palabra la manera en la cual debería de vivir. Yo quiero aprender de estos hombres, quiero aprender de su carácter. Y siempre me lleva a pensar en lo que la Biblia nos dice, que el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Pero la vida de Simeón, hermanos, es una vida que impacta por su biografía tan corta, tan concisa, tan exacta, de cómo este hombre se encontraba viviendo mientras el Señor venía a este mundo. No se nos dice del lugar en el que nació, no se nos dice el lugar donde se casó, no se nos dice de la vida de gustos que él tenía, no se nos dice de la ropa que él utilizaba. El breve informe, hermanos, que Lucas nos da, basta para pensar, hermanos, que nos da la manera y la conducta en la cual nosotros deberíamos de estar ante el inminente retorno del Señor Jesús a la tierra. Nos da mucho de qué pensar, porque si tan solo nosotros pudiéramos aprender que estamos dejando un legado a otros, como Simeón lo dejó en esta porción de la palabra de Dios, tendríamos más temor y más cuidado de la manera en la cual nosotros vivimos, porque tocamos a otros, influimos sobre otros, para bien o para mal. Y por eso creo, hermanos, que el día que nosotros tengamos que partir de esta vida, qué bueno sería que se pudieran dar palabras descriptivas como las que se utilizaron en el entorno de la vida de Simeón. Dios quiera que nuestra vida pueda en verdad describir en dónde está nuestro corazón, pero también nuestra ocupación como cristianos. Aquí se nos dice de Simeón, hermanos, en dónde se encontraba el corazón y la ocupación de él. Dice la Biblia que esperaba la consolación de Israel, y la Biblia dice que el Espíritu Santo era sobre él. Entonces, cuando pensamos en la vida de Simeón, no se nos debe de olvidar, hermanos, que está de por medio su nombre, está de por medio su corazón y está de por medio su ocupación como persona.
La de Simeón, hermanos, su ocupación y su nombre y su corazón se encontraba en la consolación de Israel, en la espera del Mesías. El cristiano de hoy, hermanos, tengo que confesar que está lejos de vivir desde esta perspectiva en la cual nos deberíamos de gozar del retorno inminente del Señor Jesucristo. Comencé a leer estos días pasados un libro que se llama Entendiendo la Profecía de los Últimos Tiempos, y en la introducción de este libro leía que si tan solamente algunos cristianos pudiéramos vivir desde la perspectiva del retorno del Señor Jesús, nuestra vida cambiaría, porque nuestros motivos, nuestros anhelos, nuestros enfoques, nuestros propósitos cambiarían completamente si viéramos la vida cristiana desde la perspectiva del inminente retorno del Señor Jesús. Nos gusta ver a un Cristo nacido debajo de un pesebre, envuelto en pañales, pero no nos agrada la idea de que un día los creyentes tendremos que ir al tribunal de Cristo a darle cuentas al Señor por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Dice 2 Corintios 5:10 y 14:10 de Romanos, por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, el cristianismo de hoy está lejos de vivir desde esa perspectiva de carácter, nombre y ocupación de nuestras vidas. Si tan solo nos ocupáramos de nuestro carácter, hermanos, Dios permita que sea así, hermanos, que refleje a Cristo, un carácter piadoso. Dios permita que alumbremos con nuestra luz a este mundo que está tan sumido en tinieblas. Encontramos a mucha gente que le gusta hacer negocios por debajo de lo legal, de lo correcto, pero yo creo que el Señor está en búsqueda de creyentes con carácter parecido al de Simeón, justos y piadosos, que esperamos la consolación del Señor en su retorno por nosotros a este mundo. Y que nuestra compañía, hermanos, en este mundo sea que mientras Él regresa, sea vivir bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Yo creo que lo que más el anhelo debería de anhelar, de desear, de buscar, no es una emoción o una experiencia de lo que es bajo el concepto neoevangélico y carismático de que tengo una experiencia de que el Espíritu Santo vino y le hizo hablar barbaridades. No, no, no. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios me lleva a reflejar el carácter del Señor Jesús en mi vida. Y creo, hermanos, que si tan solamente viviéramos bajo esa perspectiva de la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, yo creo que estas características definitivamente describen lo que hace que la influencia de un cristiano perdure a lo largo de los años y de las décadas en su andar espiritual. Yo creo, hermanos, que no solo en esta vida, pero también en la eternidad, tendremos eco de lo que hicimos por el Señor y para la gloria de su nombre. Yo quiero animarle en este devocional a que hagan un pequeño espacio, querido hermano, y por favor, para anotar la vida de este hombre de Dios llamado Simeón. La gente puede ser religiosa, la gente puede ser rutinaria con su vida espiritual, pero no puede ser verdaderamente piadosa, porque la piedad me conduce a reflejar el carácter del Señor Jesús en mi vida. Porque al ser religiosos y no ser piadosos, hermanos, nos preocupamos más por las cosas externas que por lo interno, mientras que lo religioso me hace preocuparme de lo externo, mientras que lo piadoso me hace ocuparme de lo interno en mi vida. Y obviamente cuando me ocupo de lo interno, el Señor se ocupa de reflejarlo en la manera externa ante esta sociedad. Y por eso creo, hermanos, que cuando uno es piadoso, esto sobresale con el paso del reflejo claro de a quién estamos nosotros imitando en nuestro carácter y en nuestra conducta delante del Señor. Yo quiero preguntarle el día de hoy, hermanos, ¿bajo qué influencia vive usted? ¿Quiénes influyen sobre su carácter, sobre su persona, sobre sus negocios, sobre su manera de tratar la vida cristiana? Dios no está interesado en que el creyente sea religioso, hermanos. Dios está interesado y está en la búsqueda de cristianos que reflejen la piedad y el carácter del Señor Jesús en
en su vida, en esta sociedad hambrienta, deseosa de creyentes que honren y glorifiquen al Señor en su manera de vivir, porque estamos faltos de piedad, estamos faltos de justicia en la vida cristiana. Y por eso yo le quiero animar a que usted busque delante del Señor su manera de vivir que refleje al Señor Jesús. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 5, cuando hablaba de la piedad. Pablo dijo desde el versículo 1 estas palabras: empero también quiero que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y note lo que dice, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, nota lo que dice, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y note lo que dice, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y miren lo que dice el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y note lo que dice el apóstol Pablo, a esto se evita. Todo cristiano que quiere reflejar un poquito del carácter del Señor en esta vida, no se refleja a través de la religiosidad, hermanos, se refleja a través de la piedad. La piedad, hermanos, afecta el corazón, afecta nuestra conducta, afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en esta sociedad que está hambrienta de un carácter similar a la que Simeón reflejó cuando esperaba el retorno del Señor y que vivía bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre su vida como persona. Yo creo, hermanos, que debemos de preocuparnos más por lo interior y dejar que lo exterior se refleje al punto de que nuestra vida emula un poco más de Cristo en esta vida. Que poseamos más la gracia interior y espiritual que nos lleve a vivir bajo el dominio, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo algunas palabras de un predicador llamado Charles Spurgeon, que decía estas palabras: qué rareza, decía él, cristianos de esta época, muchos son justos pero no piadosos, y algunos pretenden ser piadosos pero no pretenden ser justos. Los justos y la justicia y la piedad van de la mano para vivir bajo la influencia del Espíritu Santo en toda área de la vida cristiana. Sin justicia y sin piedad, hermanos, que nos lleve a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, conduciéndonos en cada paso que nosotros damos de nuestra vida, será difícil y un gran obstáculo en nuestra vida poder impactar a esta sociedad hambrienta de creyentes que glorifiquen al Señor con su manera de vivir, de actuar, de pensar, de conducirse en todo el sentido de su carácter como persona delante del Señor. Yo le quiero invitar en este devocional a que mediten estas palabras, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, nota lo que dice en el versículo 5 de 2 Timoteo 3, 5 dice, negarán la eficacia de ella. Y luego dice, a esto se evita. ¿Quién está influyendo sobre usted? ¿La religiosidad o la piedad? Porque cuando usted vive bajo la piedad, usted vivirá bajo el control, dirección, poder del Espíritu de Dios, que le llevará a vivir y a parecerse más al Señor Jesucristo en su vida como persona. Necesitamos, hermanos, más que religiosidad, piedad. La Biblia nos dice, hermanos, que Simeón era un hombre que vivía bajo el control, dominio, dirección del Espíritu Santo de Dios, gracias a su justicia y gracias a su piedad. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este día a meditar en este devocional de tan solo 15 minuticos en si mi vida es justa y piadosa y justa, que está reflejando desde el interior a quien nosotros reflejamos y a quien nosotros nos parecemos. Que nos parezcamos más al Señor Jesús, hermanos. Que ese sea nuestro anhelo. Vamos a orar. Padre, bendice este día.
Bendice tu palabra, bendice este devocional, Señor, y obra en tu pueblo, al igual que en mí, Señor, para que podamos reflejar el carácter de Cristo, viviendo una vida piadosa y recta, agradable delante de ti. Bendice este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un precioso día.